y la verdad y la vida. Felipe, el que me ha visto al Padre, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Celebrar la memoria de dos apóstoles, uno, Felipe, discípulo, recordaremos también ese pasaje evangélico, era discípulo de Juan el Bautista. ¿Dónde vives? Recordaremos aquellas palabras: ven y lo verás. Santiago, el menor, quien se queda en Jerusalén y es quien también preside el primer concilio de la Iglesia. Por eso es tan importante que nosotros, como lo profesamos cuando recitamos el credo, decimos y hablamos de la Iglesia y profesamos nuestra fe, en esta dimensión también. La Iglesia es santa, católica y apostólica. ¿Por qué es santa? Porque es su fundador. Jesucristo es santo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y las palabras, lógicamente, que escuchamos de Felipe, que le dice: muéstranos al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Créanlo, que es así. Y en esta realidad también hablamos de una iglesia que es católica. ¿Y de qué viene esa palabra católica? Esa palabra viene de universalidad, de una iglesia universal, de una iglesia que es también santa en todos y cada uno de sus miembros. Y hablamos y profesamos nuestra fe también, que es una santa, católica y apostólica, porque lo que nosotros hasta el día de hoy profesamos por la fe es lo que se nos ha venido transmitiendo desde los apóstoles. Los apóstoles, que también vemos el Evangelio de Marcos y Lucas, que fueron compañeros, acompañantes de la misión apostólica, y también hemos venido recibiendo esa tradición de iglesia por los evangelios y por también la realidad de los varones apostólicos, lo que después será también y conoceremos como padres de la iglesia. Vemos, queridos hermanos, cómo nosotros también hacemos una renovación de nuestra fe cada vez que creemos en Jesús.
Y creer en Jesús también es creer en su obra. Creer en Jesús también es importante que lo sepamos manifestar y que a su vez también seamos capaces de vivir su mensaje de una forma que, asumiéndolo en nuestra vida, hagamos eco de las palabras que hoy hemos escuchado en el Evangelio. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme, créanlo, les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Nuestra fe apostólica, nuestra fe que tiene que ser una fe también de llamarnos a nosotros y sentirnos apremiantemente invitados a continuar esa obra apostólica. Vamos y hemos visto nuestra iglesia cómo ha venido avanzando durante tantos años. Han habido dificultades, se han tenido que afrontar y sobre todo dificultades que se han tenido que tomar medidas. Pero ha sido también en eso que en nuestra iglesia es tan importante: el magisterio, la tradición y la Sagrada Escritura. En tres pilares que se fundamenta la fe que todos nosotros profesamos. Si no es lo que vamos a leer dentro de unos días también, tan hermoso pasaje evangélico del primer concilio de Jerusalén. En medio de la polémica, la esencia es, sobre todo especialmente, lo que en el concilio de Jerusalén, Santiago, el menor a quien hoy estamos celebrando, dirige y preside esa iglesia. Pedro, quien había abierto la posibilidad de abrirse a los que venían del paganismo, y Pablo, que en esta actitud también fomentada y formada en él, de una actitud de conocimiento en lo que él venía hacia la iglesia, tienen este encuentro de ser iglesia. Una iglesia donde tienen sus primeras divergencias. Pedro con una postura, Santiago con otra postura, Pablo con otra postura. Pablo dice que reconocer a Cristo nos basta para salvarnos. Santiago dice que es necesario manifestarlo con obra, que es lo que leeremos y leemos también de San Pablo y especialmente en las cartas de Santiago. Vemos, queridos hermanos, cómo también es importante que nosotros veamos en esta iglesia, en la cual todos profesamos la fe, que siempre hay que abrirse y adherirse a las enseñanzas del magisterio, de la tradición y de las Sagradas Escrituras. Adherirnos especialmente en esa fe apostólica. Yo lo decía los primeros días de Pascua, nosotros continuamos la obra apostólica. Nosotros, adheridos a Cristo, vivimos la misión inherente de todo bautizado. Y es por eso y necesariamente que nosotros ahondemos siempre en la fe que profesamos, en la fe que acompaña la obra que yo realizo y especialmente también en la gracia que el Señor me da para continuar esta labor. Son tres cosas que estuvieron sobre el tapete, podríamos decirlo, en el primer concilio de Jerusalén, pero son tres cosas que también tienen que estar integradas en nuestra vida. La fe, Santiago lo dirá, muéstrame tu fe con obras. Y es necesario también que en nuestra vida se note y que se haga evidencia esa fe basada en la práctica concreta de nuestro compromiso de saber asumir también la misión de la iglesia, esa labor apostólica. Por eso, al celebrar este día, hay que pedirle al Señor, a nosotros nos concede esa gracia de poder hacer eco de su palabra en nuestra vida. No es de agarrar la Sagrada Escritura y decir, ¿qué me dice el Señor el día de hoy con el dedo? Hoy el Señor dice, mira, dice, me salió el pasaje de Judas, tomó una cuerda y se ahorcó. No, esto no me quiere decir el Señor. No se trata de eso. Se trata de que nosotros nos adhiramos por la fe a esa fe apostólica que hemos recibido, tanto de los apóstoles, de los varones apostólicos, de los padres de la iglesia y sobre todo especialmente lo que hasta el día de hoy nosotros profesamos por la fe y por la gracia del Señor, que es así. Porque hay que hablar de obra y gracia. Hay que hablar
sobre todo especialmente de la realidad y de mi adherencia a Cristo. Iglesia y Cristo. No podemos concebir y llegar a un punto de pensar solo iglesia o solo palabra. Eso ya lo conocemos y claramente es la decisión calvinista de la división de la iglesia. Y en esta realidad, queridos hermanos, yo les invito a que juntos nosotros también nos adhiramos con una mayor fuerza a la profesión de nuestra fe. Nos adhiramos con mayor renovado entusiasmo, con la presencia maternal de la Virgen María, ella que acompañó a la comunidad con su presencia, ella que sostuvo a la comunidad con su presencia, también nos sostenga a nosotros como comunidad, también a nosotros nos haga revitalizarnos en ese compromiso apostólico que todos estamos llamados y que todos tenemos que, sobre todo especialmente, llevar sobre nuestros hombros. Que la esencia de la iglesia tiene que ser, sobre todo y especialmente, la polémica. Pues bueno, si de algo bueno saldrá de ahí, y es necesario llevarlo para poder escuchar también, y si es necesario, como Pablo lo hace claramente y corrige con caridad a Pedro y le dice que no es así, así también nosotros tenemos que aprender que en nuestra profesión de la fe hay que vivir esta dimensión claramente importante. Sobre todo porque podemos decir que a Jesús conocemos, pero con nuestras obras prácticamente transmitimos un mensaje confuso. Porque conocer a Jesús es profesar la fe, y profesar esa fe es, sobre todo especialmente, vivirla desde la obra y de la gracia que el Señor nos da para continuar con nuestra labor, y especialmente el encargo que nos ha hecho el Señor a cada uno de nosotros. Que María, nuestra Madre, nos auxilie, que ella nos acompañe siempre, interceda por nosotros, nos dé la gracia siempre de ser fieles a su Hijo Jesús y esforzarnos cada vez y cuando de hacer cada día mejor esa labor que se nos ha encomendado y vivir cimentados en la fe de Jesucristo, que es la fe de la Iglesia, que todos nosotros nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor.